Hola, soy María Daniela Muñoz, estudiante de Contaduría Pública en la Universidad de los Andes. En esta ocasión, para la materia Legislación Fiscal Venezolana, vamos a estar abordando el tema de las leyes tributarias y en específico voy a estar hablando de la ley de impuesto a las tierras ociosas. Esta ley es una ley que pertenece a las leyes tributarias de Venezuela y está legislada por la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, la cual tiene el fin de agravar la infrautilización de las tierras rurales públicas y privadas, con las que pretende dar cumplimiento a lo que nos indica el artículo 307 de la Carta Magna. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en este artículo habla de que la ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para agravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola. Los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias tienen derecho a la propiedad de la tierra, en los casos y formas especificados en la ley respectiva. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y particulares de propiedad para garantizar la producción agrícola. El Estado velará por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario. Excepcionalmente, se crearán contribuciones para fiscales con el fin de facilitar fondos para el financiamiento, investigación, asistencia técnica, transferencia tecnológica y otras actividades que le competan. Este es un impuesto que, más que perseguir fines de cobertura del gasto público, obedece a un propósito dirigista extraoficial, que no es otro que el de la utilización eficiente de las tierras con vocación agrícola. Dentro de este hay una estructura obligacional del impuesto, el cual se compone de un sujeto pasivo, sujeto activo, base imponible, hecho imponible, exenciones y exoneraciones. Dentro del sujeto pasivo, clasifican como contribuyentes del impuesto sobre tierras ociosas los propietarios de tierras rurales privadas y los poseedores de tierras rurales públicas, distinto de los entes de la administración pública descentralizada funcionalmente. En el caso de las comunidades de bienes, como puede ser el de las comunidades sucesorales, los comuneros estarán solidariamente obligados al pago y al cumplimiento de las obligaciones derivadas del impuesto. El Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria, el SENIAT, es el sujeto activo de este impuesto, ya que son los encargados de recaudar y controlar los impuestos y por medio de ello podrán crear registros necesarios en los cuales deberán inscribirse los sujetos pasivos. La base imponible del tributo será la diferencia entre el rendimiento idóneo de la tierra rural y el rendimiento real obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente, el cual se obtendrá multiplicando el promedio de producción anual nacional idóneo del producto o rubro producido por el contribuyente, por el precio del promedio anual nacional de dicho producto y por la totalidad de hectáreas de la clase respectiva. Tales indicadores los determinará a nivel oficial el Ministerio de Agricultura y Tierras. Ahora podemos observar mejor a través de sus fórmulas donde la base imponible del tributo es la diferencia entre el rendimiento idóneo de la tierra rural y el rendimiento real obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente. Ahora, el rendimiento idóneo para una tierra rural de una determinada clase se obtendrá multiplicando el promedio de producción anual nacional idóneo del producto o rubro producido por el contribuyente por el precio promedio anual nacional de dicho producto por la totalidad de hectáreas de la clase respectiva. Ahora bien, el rendimiento real obtenido para una tierra rural de determinada clase se obtendrá multiplicando el precio promedio anual nacional del producto utilizado para la determinación del rendimiento idóneo por el promedio de producción anual comercializado de toneladas por hectáreas de dicho producto o rubro producido por el sujeto pasivo en dicha tierra, por la totalidad de hectáreas de la clase de tierra respectiva. El hecho imponible
constituye una parte del tributo que es la propiedad o posesión de tierras rurales privadas o públicas, respectivamente, infrautilizadas u ociosas. Se entiende por tierras infrautilizadas aquellas con vocación agrícola, pecuaria o forestal, que no alcancen como mínimo un 80% del rendimiento idóneo calculado según el decreto ley. Se considera también como tierras ociosas las rurales que no estén en producción agrícola, pecuaria, acuícola ni forestal, conforme al mejor uso según el potencial agroalimentario de la clasificación correspondiente a dichas tierras, de acuerdo con el decreto o comento a los planes nacionales de ordenación agroalimentaria. No se considera en el ejercicio fiscal respectivo como tierras ociosas y por ende estarán libres de gravamen las tierras rurales que no estén en producción por haber sido necesario dejarlas en descanso con fines de rotación de cultivos. Eximente esta que estará sujeta a la previa presentación ante la autoridad competente de la solicitud e informe técnico correspondiente. Dentro de las excepciones, en el artículo 106, se aplican las excepciones a el agricultor o título principal propietario de tierras rurales privadas o poseedor de tierras rurales públicas que cumplan con los siguientes requisitos en forma concurrente, cuya extensión no supere 15 hectáreas. Fuere propietario o poseedor de los inmuebles, teniendo domicilio civil y electoral en la jurisdicción del municipio donde estuviere ubicadas las mismas, no utilice mano de obra permanente en el cultivo de dichas tierras, ingreso bruto total anual que sea inferior a 1.400 unidades tributarias, siempre utilice dichas tierras para fines propios de su vocación agropecuaria, estuvieron inscritos en el registro del Instituto Nacional de Tierras y en el registro de sujetos pasivos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el CENIAT. Los propietarios de tierras rurales privadas o poseedores de tierras rurales públicas ubicadas en zonas afectadas por catástrofes naturales, declaradas por el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros durante el periodo o periodos durante dicha declaratoria. Ahora bien, dentro de las exoneraciones, en el artículo 116, se muestra que el presidente de la República podrá exonerar total o parcialmente el pago del impuesto establecido en esta ley a los sujetos pasivos del mismo, para facilitar la adaptación del uso de las tierras a su mejor vocación agropecuaria, estimular las nuevas formas de organización de la producción, facilitar nuevos asentamientos de tierras y garantizar la soberanía alimentaria. Ahora, los decretos de exoneración total o parcial del pago de impuesto que se dicten en ejecución de esta norma deberán señalar las condiciones, plazos, requisitos y controles requeridos a fin de que se logren las finalidades de política fiscal y agroalimentaria sustentable perseguidas en el orden coyuntural, sectorial y regional. Siguiendo la misma idea, podemos entender mejor ahora de dónde viene el pago de este impuesto y cómo se debe realizar. El pago debe ser efectuado por el sujeto pasivo, como los propietarios de tierras rurales o poseedores de tierras rurales públicas. El CENIAT es el encargado de recibir el pago que indique la ley o, en su defecto, la reglamentación. El impuesto sobre las tierras ociosas se determinará y liquidará por el periodo correspondiente al año civil. La declaración, liquidación y pago del impuesto se efectuará dentro del segundo trimestre siguiente a la terminación del periodo impositivo. En caso de cultivos cuyo ciclo normal de producción abarque más de un periodo impositivo, las obligaciones de este artículo serán exigibles en el periodo impositivo donde se obtenga la primera cosecha comercial o antes de esta por terminación anormal del ciclo de producción. No se aplicará el párrafo anterior
si dichos cultivos se produjeron en tierras rurales distintas de la clase a la cual estuvieran asignados los mismos, salvo que se trate de tierras de inferior calidad, en cuyo caso el impuesto se determinará y liquidará por el periodo correspondiente al año civil, todos los años, hasta que se utilicen las tierras para los fines señalados por la presente. Es importante señalar cuáles son los requisitos para el registro de contribuyentes. Uno de estos es el acta constitutiva y estatutos con su última reforma si es persona jurídica y la cédula de identidad si es persona natural. Una constancia del representante legal de la empresa y fotocopia de la cédula de identidad. Un indicador de los socios y directores de la compañía con RIF y NIT. El RIF y NIT del propietario en caso de tratarse de persona natural, los títulos de propiedad de las tierras y cualquier otro documento que acredite la propiedad de las tierras. El rendimiento fiscal. En este, el objetivo del ingreso de los impuestos y las contribuciones para fiscales es recolectar fondos de financiamiento, investigación, asistencia, técnica, transferencia tecnológica y otras actividades que promuevan la productividad y la competitividad del sector agrícola. Ahora bien, la pertinencia del impuesto es donde los dueños de tierras privadas que no se encuentren en funcionamiento o sean ociosas y no estén enfocadas en el objetivo que tenga el gobierno en la ayuda social agraria, tendrá que tomar la decisión si producir las tierras o cederlas, que es lo que conocemos en este momento como expropiación. Es muy importante saber sobre esta ley, ya que es una gran parte de nuestro país y tenemos que tener en cuenta cada uno de estos pequeños detalles al momento de efectuar cualquier tipo de negocio y movimiento económico. De verdad muy encantada de haber compartido este tema con ustedes y espero tengan un muy buen día.